Hace 9 meses que empezó la Operación Océano, que investiga la trama de explotación sexual de menores, que hasta ahora tiene identificadas a 20 víctimas y por la que fueron imputadas 32 personas. Recibimos al periodista César Bianchi, autor del libro Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano, para charlar sobre esta investigación y sobre la cuestión de escribir un libro, hacer una investigación periodística en un momento en el que el juicio recién está comenzando a suceder. Bienvenido, Checho, muchas gracias por estar acá y gracias felicitaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, muy bien. Primero que nada, arranquemos como por el principio. En la introducción del libro contás que el director de la editorial te dijo que si hay alguien que puede hacer este libro, cuando le fuiste a proponer la idea de hacer un libro sobre la Operación Océano, sos vos. ¿Por qué pensás que te dijo eso y por qué te decidiste a escribir ese libro? No, él sabía que tenía ganas de meterme en algo periodístico que involucre una investigación. El libro anterior había sido una biografía de un futbolista, el libro del Cebolla, que no tenía demasiado investigación, hacer notas, cotejar y buscar los archivos de prensa, hablar con él, con sus familiares y demás. Que igual era algo nuevo en mí, no había escrito nunca una biografía. Y nada, vio que era una investigación periodística que había que hacer. Ir más allá del minuto y medio que podía mostrar la tele en los noticieros y entendió que daba con mi perfil. La condición era que había que apurarnos porque estaba bueno sacarlo para fin de año, cuando la gente tiene más tiempo para leer, para que estuviera en el arbolito. Y bueno, ahí me metí en esa tarea, un poco con la intención de iluminar las zonas opacas u oscuras que dejaba la investigación, que yo al acceder al expediente y leer el expediente, cosas que no me quedaban claros o perfiles que quería narrar, ya sea de las víctimas, de los imputados. Bueno, ¿quiénes son? ¿Por qué? ¿Qué fueron a buscar? ¿Qué implicancia tienen las apps, las plataformas? ¿Qué tan víctimas son las víctimas? ¿Qué tan victimarios son los victimarios? ¿Qué rol cumple Fiscalía en esto? Y bueno, nada, me metí en esa tarea. Dale, dale. No, pero vos consultaste, por ejemplo, con algún abogado defensor de las víctimas, de los imputados, digamos, sobre el respecto al contenido que ibas a publicar. No te entendí la pregunta. Si consultaste a los abogados de las víctimas sobre el contenido que ibas a publicar en tu libro previamente. No, ni se me ocurrió. ¿No pensaste que podía dejar en riesgo a la persona, digamos, a la víctima? Es que soy muy cuidadoso en no identificarlas. No identifico a ninguna víctima. ¿Le cambiás el nombre? No solo. Hay detalles a los que accedí que no los utilizo. Y en algunos hasta fue conversado con, por ejemplo, con a quien yo bautizo Candela, que es la víctima principal del caso y cuyo celular es el mapa de toda la investigación, el mapa de Fiscalía. Yo, por ejemplo, inicialmente decía a qué colegio iba ella. Y ella me pidió que no, entendimos que eso la podía identificar y ese dato no lo pongo. El padre de la chica que aparece muerta, que en muchos medios la nombran porque ella estuvo primero desaparecida, después aparece el cuerpo y muchísimos medios la nombraron con nombre y apellido, yo no, porque el padre me pidió que no, y no, también le cambié el nombre. Ahí hablaste de varias cosas que pones ahí. Una es de la chiquilina que apareció muerta y que todavía no se sabe, no se dictaminó qué fue lo que pasó. Todavía sigue en investigación eso y no hay. En realidad hay indicios bastante claros de que fue suicidio, pero la fiscal está esperando un informe final del ITF, del Instituto Técnico Forense, que todavía se ha demorado. Que no llegó. De ella publicás páginas de su diario íntimo. Sí. Y también, además de las páginas del diario íntimo de ella, detallás mucho las historias de estas víctimas, hasta de cuestiones psiquiátricas, psicológicas, diagnósticos, problemas con los padres, etcétera, y todo eso. Que en el caso de Candela me lo cuenta ella, ¿no? La víctima principal, lo cuenta ella con sus palabras. Sí, pero ¿no te parece que es un poco mucho? Sobre todo además, por ejemplo, porque esta chiquilina no está tampoco, o sea, ahí es como meterse en su intimidad, en una cosa que ni siquiera ha sido... Eso estaba en el expediente, o sea, no fue que yo fui más allá de lo que estaba en el expediente, eso está en el expediente judicial. Además, Candela me corrobora, cuenta ella, hasta con grado de detalles, por ejemplo, la medicación que toma.
Pero me pareció relevante periodísticamente contarlo porque precisamente yo creo que explica muchas cosas. No sé si las explica, quizás no. Pero sí son elementos que deberían ser tenidos en cuenta y que en todo caso hasta quizás les hagan más víctimas todavía. Me parecía relevante y reitero, encontré información que hasta ahora no la sabíamos. ¿Por qué más No se víctimas? O sabía. sea, ¿es necesario más vulnerabilidades o es necesario más cosas que el hecho de que sean claramente, menores de edad no. y alguien les haya pagado, les haya prometido una retribución por tener sexo con ellos? No es necesario, pero si alguien cuestiona si son víctimas, por ejemplo, porque ellas, que lo confiesan, buscaban sugar daddies, la figura del sugar daddy, o si alguien dice, bueno, pero no tenía problemas en la casa económicos o no pasaba hambre, lo cual es cierto, creo que esos detalles de los que hablas explican qué otro tipo de vulnerabilidades tenían ellas. Hoy me preguntaron en Radio Universal esta mañana si eran vulnerables. Sí, claramente eran vulnerables. Quizás no vulnerables económicamente. Familias clase media, barrio obrero, trabajador, pero tenían otras vulnerabilidades psicológicas, emocionales, que no pasan por lo económico. Entonces, cuando alguien pone en cuestión si son víctimas, porque ellas lo buscaron y ellas mentían la edad y ellas engañaron, yo digo, veamos otras cuestiones. Perdón, pero tengo que opinar en esto. Sí, Yo no claro. estoy de acuerdo. Yo no creo que sea necesario agregarle vulnerabilidades y exponer de Es que esta ya están las manera. vulnerabilidades, no hay que agregarlas. Exponer de esta manera sus realidades, porque en realidad no pasa por la realidad de la menor, sino que es como dar vuelta de nuevo eso y ponerlo en que en el justificar el no algo habrán hecho, ¿no? Y me parece que no hay ninguna justificación posible para explotar sexualmente a un menor, punto. O sea, no hay necesidad de hacer una característica de cómo es el menor. Y en otro caso, por ejemplo, también te vas zapando y contás mucho de la historia de una chiquilina que en este momento está en un hogar de Linau. Y también ahí accedí a detalles que no publiqué. Pero Digo, es eso me bastante pasó en reconocible todos. para la gente que vive en Pando, me imagino, ¿no? ¿Cómo? Que debe ser bastante reconocible quién es para la gente que vive en Pando. Sí, ¿no? pero ya lo saben. Digo, máxime en una localidad chica. Ya saben quién es. A mí me parecía que estaba bueno, sin llegar a que se identifique a nadie, tomando esos recaudos, que creo que los tomé, y me asesoré por abogados y demás, que es un poco lo que tú preguntabas, ir más allá y darle un montón de contexto, darle el mayor contexto posible a una historia que solo conocíamos por titulares, que a veces, de hecho, no se ajustaban a la realidad. Entonces, me parecía que estaba bueno poner en contexto, por ejemplo, ¿todos son poderosos millonarios? No, algunos imputados son clase media, trabajadores, no son poderosos, no son... Hay algunos que sí, hay empresarios muy solventes económicamente. Todos son explotadores y sabían que eran menores. Algunos sabían que eran menores, otros no sabían que eran menores. Algunos ni siquiera las vieron, no tuvieron un encuentro físico. Chatearon con una chica que les dijo que era menor, no la vieron nunca más, fueron formalizados igual. Por eso me parecía que estaba bueno matizar los grises que hay en la historia, ¿no? Chicho, ¿cómo fue, digamos, la parte de investigación y el charlar y llegar a entrevistar a esta víctima que es una de las principales? Porque al principio no estaba muy afín de hablar. Ni bien arranqué la investigación, conseguí su teléfono, me contacté, le dije que era periodista, que estaba trabajando en este libro. Ella me contestó que muchas gracias, pero no, porque no se sentía preparada, pero que le iba a pensar. Y yo avancé en la investigación y nunca más le escribí. 2 por 3, se me iba el tiempo, yo tenía que entregar el libro a la editorial y estuve tentado de mandarle otro mensaje. Y precisamente porque sabía con todo lo que estaba lidiando, me reprimía. Y me reprimí, de hecho. Nunca más le escribí. Hasta que un día me escribe ella a mí. Vio una noticia en Montevideo Portal que también me identificaba, me involucraba porque un imputado me acercó una carta que quería hacer unos descargos, que si yo podía publicar esa carta en algún lugar. Como trabajo en Montevideo Portal, le publiqué en Montevideo Portal. De hecho, él se identificaba, Diego Sucena. Y él decía, entre otras cosas, que nunca la había visto, que no la había conocido, que él no tenía nada que ver con todos los demás, y que ella dijo que tenía 31 años. Claro, cuando Candela ve eso,
Dice, no, no es cierto, nunca dije 31, que de hecho no los aparenta claramente. Entonces ella me llama furiosa, no, que están mintiendo, están diciendo, vi lo de Montevideo Portal, yo nunca dije que tenía más de 20. Decía 18, 19, 20. Y sí reconoce que ella decía que iba a facultad, que, bueno, en fin, tenía toda una historia armada. Una historia armada. Y nunca dije 31. Y además he leído que otros dicen otros disparates y dicen cosas que no son ciertas. Y le digo, bueno, mirá, a mí me queda poco tiempo para terminar el libro. Si tú te quejas de que están los imputados diciendo cosas que no son ciertas, esta es tu oportunidad de dar tu versión de los hechos. Ya es mayor de edad de ella. Claro, no tenés que pedir permiso para hacerlo. Si tú querés, bueno, está bien, voy a hablar. Y así fue. Acordamos un encuentro en un bar, en un restaurante. Yo llegué primero, a propósito, para sentarme en el fondo y verla venir y intentar despojarme de los prejuicios y que aparenta ser mayor, aparenta ser menor, y a sacar mi propia conclusión. Y podía tener 18, 19, 16, 17, porque además no estaba vestida provocativa, estaba normal, maquillada normal también. Y bueno, nada, y se dio una charla muy franca, muy a corazón abierto, de 1 hora y media larga, que me parece va a ser útil en todo sentido la investigación, esa charla, ese capítulo, para los fiscales, para los imputados. ¿Sí ¿Sentís te que va a parece cambiar algo? que puede ayudar? Porque Ojalá. en realidad, digamos, ella Por ejemplo, ahí dice que, durante ella, la que investigación, ninguno de los 32 le pidió documento, cuando Sí. hasta ahí se decía que sí, que ella presentaba documentos apócrifos, o en realidad documentos de otras personas. ella durante la investigación declaró, en el marco de la Sí, investigación, 4 veces. pero en esta situación de que la prueba anticipada no se da y no se da y no se da, que es la declaración que ella va a hacer anticipadamente y con unas condiciones de resguardo de ella como víctima, no se da y se posterga y se posterga. Ella en el juicio todavía no declaró. ¿No te Cierto. parece que esto es peligroso para que lo usen en su contra o para que lo use, digamos, que no te dio miedo ese momento en el que vos estabas publicando una entrevista con una víctima que todavía no había declarado en el marco del juicio? No, ¿por qué me daría miedo? Y porque es su palabra, que es la, digamos, la más buscada y que es la que todavía no está en el plano de la justicia, no habló todavía. Y bueno, no habló en la justicia, pero es que la labor del periodista es distinta a la labor de la fiscal. Sí. La fiscal tiene un rol, el juez tiene otro rol, la policía tiene otro rol y el periodismo tiene otro rol. Yo al revés, orgulloso de que ella me haya brindado la confianza de cederme esa primera entrevista, de que después de leerla y de salido el libro me llamara para agradecerme por el trabajo y la honestidad intelectual con la que obré, que eso me llamaron abogados de los imputados, me llamó Candela y en todos lados reconociendo que fui. Yo no creo en la objetividad y enseño en facultad que la objetividad en periodismo no existe, pero imparcial. Y que fui fiel a los hechos. De hecho, esta pregunta-respuesta precisamente para que no hubiese ningún tipo de interpretaciones ni nada. Lo que espero es que obre a favor de la investigación, que eche luz sobre algunas cosas que no estaban del todo claras. ¿Cambió tu visión sobre el tema, sobre la explotación sexual, después que escribiste el libro, después que te investigaste, que charlaste Sí. con la chica? Sí. ¿En qué cambió? En lo que dije hace un rato de que creo que hay muchos matices, de que no son todos ogros ni ellas son tan víctimas, en que hay algunos ogros, en que hay víctimas, en que son víctimas pero por otros factores, no necesariamente por los que uno presume, en tantas cosas, en ver otras vulnerabilidades, como hablábamos más temprano, las emocionales, las psicológicas. Uno piensa, dice, son vulnerables, y dice, son pobres, viven en barrios carenciados. No, no es el caso. ¿Hay asimetrías de poder? Sí, las hay, claro. No sé, advertí un montón, creo que hay algunos a los cuales se le tiene que caer con todo el peso de la ley, porque además sabían que eran menores y siguieron para adelante como si nada. Está claro, el tema no hay También creo discusión. que puede que haya algún pobre diablo en el medio, que charló con una chica que pensó que tenía 19 o 20 y resulta que tenía 17. En fin, vamos a ver con el tiempo, cuando haya juicio, cuántos de los 32, uno ya hubo una condena por juicio abreviado Sí. y está en su casa. Ese, por ejemplo, nunca la vio. Charló con ella. Pero claro,
como hubo intercambio de fotos y eventual promesa de que te compro tal cosa, lo que fuere, aceptó y fue penado en prisión domiciliaria. Después hay que ver cuántos de los 32 reciben condena y cuántos no. De momento la Fiscalía tiene 1 año de investigación y puede pedir 1 año más de prórroga. Bien. Muy bien. Checho Bianchi, escritor de Sugar Daddy, lo tenemos ahí. Ahí está. Bueno, esta investigación sobre el caso, la operación Océano, que supongo que va a tener una segunda parte cuando esto... No lo juicio sé, avance. me han preguntado. No lo sé. Si me voy enterando de más cosas o accedo a otras cosas, no quiero No llover tenemos sobre que ir al mojado. móvil, pero no sé si no hay también una cuestión de venta editorial al respecto, ¿no? Pues es raro, porque es Respecto, un caso... respecto sí, a la salida del libro, sí, claro, seguro. sí. Pero porque te lo digo porque yo. hay más de un libro circulando y decís, ¿cómo puede ser que este caso que todavía no fue ni a juicio, ya hay no un libro, sino... Hay dos ¿Hay dos? libros, hay una obra de teatro en camino No, por eso. y es hay como- intenciones hasta de series. Mira lo que te digo. Ah, También es raro, creo ¿no? que ese Te interés crea eso un periodístico responde a un interés de la sociedad en conocer más. El tema es que, y en esto creo que vamos a coincidir, creo que vas por ahí, que no se transforme en un show, que no se transforme en un Y lo que circo. pasa que... ¿Cómo haces? Y bueno, con 2 libros y una van serie el en laburo camino. de cada uno. Bueno, pues bueno, yo me hago sí. responsable del mío, no está del bien. otro. No, porque Y de la no, obra de por teatro supuesto. tampoco me hago. No, por supuesto. Pero, digo, analizando Yo lo lo que macro, no lo procuré es contar cosas que no se supieran, echar luz sobre zonas oscuras y opacas de la investigación del caso y en eso, y además obrar bien. Es decir, no perjudicar exprofeso a ninguna de las partes. Y Ni en ese entorpecer, sentido, ni Claro. entorpecer, ni a entorpecer la la justicia. investigación. Exacto. Gracias, Chicho. A Placer, ustedes. gracias por venir. Por favor.